como todas las mañanas, esta mañana de viernes también tenemos el gusto de saludarles a través de Mega TV en los canales 15 y 615 de Tigo. Buena jornada para todos, una mañana con cielo despejado, con sol radiante. Ya están nuestros invitados. Saludo a mi compañero. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, a vos, a todos los compañeros, principalmente a todos los televidentes de esta mañana en una jornada bastante agradable, en el último día para muchos laboral de la semana. Es cierto, y en el arranque de esta propuesta quiero saludar a Olga Pintos, ella es compañera nuestra, está de cumpleaños. Muchas felicidades, Olga, una vez más. Saludo también a mi cuñada Patricia, un beso enorme, que pase muy bien en este día. Y quiero saludar al DENIDE, institución a la que ya saludábamos un poco más temprano, hoy cumple 55 años. ¿Qué dice el pronóstico del tiempo para las próximas horas? Les contamos a continuación. Vamos a tener un viernes caluroso en la capital de la República, en el área metropolitana y en gran parte del país. La temperatura máxima, según meteorología, y ya compartíamos estos datos bien temprano en Infobaes, en 1 de marzo y en Mega TV, llegaría a 34 grados. Vamos a tener una jornada calurosa con cielo parcialmente nublado, anublado, vientos del noreste. Repito, esto tiene que ver con el viernes 22 de octubre, una jornada calurosa. Y atención que a partir de mañana vamos a tener tiempo inestable. Mañana sábado y parte del domingo con lluvia en el área metropolitana, Blas. Sí, mañana lluvia en algunas partes del país, 22 grados la mínima, 29 grados la máxima. Iguales condiciones sería para el domingo en cuanto a las condiciones climáticas, me refiero, una mínima de 18 grados, una máxima de 26. Arrancamos la semana laboral el día lunes 25 con una mínima de 15 grados, descendiendo un poco la mínima, y la máxima también en cierto descenso con 29 grados. El martes 17 como mínima, 30 como máxima, y el día miércoles 22 grados la mínima, 33 grados la máxima, Carlos. Hablamos ahora del ámbito de la salud y específicamente nos ocupamos de esto que diariamente da a conocer el Ministerio de Salud Pública después de tener 3 días consecutivos sin fallecidos. Ayer, una persona fallecida según este informe. Se procesaron 1.754 muestras, de las cuales 31 muestras dieron positivos. Se lamenta informar un fallecido. Ya fallecieron durante la pandemia 16.229 personas. Y el reporte indica que hasta este momento, o en todo caso hablando mejor, hoy están 41 personas internadas y de esas 41 personas internadas, 13 están en terapia intensiva. Aumentó un poquitito con relación a los datos que compartíamos en las últimas horas. Sí, un leve ascenso. En total, en lo que va de la pandemia, se recuperaron 444.128 personas y en las últimas 24 horas consiguieron superar la enfermedad 37 personas. ¿Cuántas personas se contagiaron en todo este proceso pandémico? 460.646 personas, y los nuevos casos de contagio en su gran mayoría se está dando en zona de Ciudad del Este, y de todos los casos de internaciones son justamente aquellas personas que en su momento optaron por no vacunarse. Es cierto, incluso hay una publicación con relación a datos desde la capital del Alto Paraná que dice que de 10, 7 no se vacunaron. Y eso tiene su consecuencia y tiene su perjuicio. Por eso, respetuosamente, se solicita, se sugiere, se requiere a la gente que acceda a esa dosis de vacuna que es muy, pero muy importante para poder tener controlada la situación. De que podría llegar, dicen los entendidos, una tercera ola, es casi seguro, pero para que llegue esa tercera ola es importante estar vacunados. En consecuencia, vamos a tener más gente probablemente en los consultorios y no en las internaciones. Bueno, el doctor Rubén Galeano tiene la gentileza de compartir con nosotros. Siempre le estiramos y le pedimos al doctor, compañero y amigo de la casa, protagonista de Infobaes también todos los días en Radio 1 de marzo, y cuando tiene que ver con el ámbito de la justicia, con más razón. Gracias, doctor, por venir. Buen día. Buen día, Carlos, a vos, a la audiencia, al apreciado Blas. Agradecerles una vez más que me inviten aquí. Alguna vez me quiero autoinvitar cuando veo que el invitado es muy interesante, como en este caso lo es la presencia del doctor Jorge Bogarín. El otro día hasta quisiste cantar con Francisco Russo, pero eso no, ya... yo canto mejor que Francisco, ¿eh? Yo canto mejor que Francisco. Bueno, ya pidió una guitarra. Pero él tiene un carisma enorme, sin duda alguna. Gracias, doctor. Y por supuesto damos la bienvenida al doctor Jorge Bogarín, electo presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Gracias por venir, doctor, temprano, esta mañana, muy amable, buen día. Muchas gracias, un placer saludarte a vos, Carlos, hablar, y acá al querido amigo, el doctor Rubén, que
gusto. De alguna u otra manera estuvimos desde que yo era estudiante, ya me conoce, así que estamos Sí. hace rato Pero ya. es muy joven el doctor. Yo tengo 38. Yo tuve el gran privilegio de ser compañero de aula de Jorge en varias instancias, tal vez en la facultad, en la academia diplomática también. Me honra siempre con distinguirme en el grupo, ¿verdad? Es un gremialista también, desde muy joven la vida estudiantil y yo hago lo mío también, así que compartimos varios planos con el doctor Jorge Bogarín. Bueno, decía yo que es una persona muy joven, tiene una responsabilidad enorme. Sí. Yo incluso cuando hablábamos en radio y en televisión, creo que fue ayer o antes de ayer, Sí. decíamos que los representantes de la agremiación o del gremio de abogados tiene hoy tanto a Paciello como a Bogarín en la cabeza de estas dos instituciones que son muy importantes, discutidísimas, pero desde hace mucho tiempo. Pero esto tiene que ver con una cuestión constitucional. Así es. El jurado de enjuiciamiento de magistrados le tiene a Bogarín próximo a asumir como presidente y el Consejo de la Magistratura le tiene a Óscar Paciello, hoy como presidente del Consejo de la Magistratura. Así es. La responsabilidad es tremenda, doctor Galeano, en cada una de estas instituciones, pero evidentemente se contaminó mucho o categóricamente en los últimos tiempos también y eso hace que quienes hoy estén al frente de las instituciones tengan que no solamente afrontar lo que tienen hoy y lo que viene, sino que cargarse con lo que se dejó en esa institución. Breve resumen de estas dos instituciones. La Constitución de 1992 crea dos instituciones en el afán de garantizar la independencia del Poder Judicial. Uno para abrir la puerta de ingreso a los postulantes, que es el Consejo de la Magistratura, que tiene una gran tarea: conformar las ternas de quienes pretendan ser ministros de corte, miembros de tribunales de apelación, jueces de primera instancia, fiscales defensores. Y por el otro lado, la puerta de salida del sistema judicial, que es el jurado de enjuiciamiento de magistrados, que tiene la gran responsabilidad de juzgar la tarea de estas mismas personas, salvo los ministros de corte que solamente pueden ser removidos por juicio político. El gremio de abogados tiene dos representantes por disposición constitucional ante el Consejo de la Magistratura. El primer electo en las últimas elecciones fue el doctor Jorge Bogarín, el segundo el doctor Paciello, y desde el Consejo de la Magistratura puede integrar alguno de ellos el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Es lo que ocurrió. El doctor Bogarín representa al Consejo de la Magistratura ante el jurado. Primero fue electo vicepresidente durante el periodo que todavía está ejerciendo y fue electo para asumir la presidencia en el próximo periodo que inicia el 17 de diciembre. Mientras que por su parte el doctor Óscar Paciello tiene a su cargo ahora presidir el Consejo de la Magistratura. Después de mucho tiempo, Carlos, nuevamente los representantes del gremio de abogados vuelven a presidir ambas instancias al mismo momento. Esto no se daba aproximadamente hace 6, 7 años y entonces tienen una gran responsabilidad en ambos lugares. Doctor Jorge Bogarín, garrote, presión, amenaza, advertencia, de todo se dijo del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Sí. Qué difícil ha de ser llegar a una institución como esta y tener que superar una situación, porque independientemente, con razón, con verdad o con mentiras, le hace daño. No, eso categórico, sin contar de que ahora nosotros estamos en un momento álgido dentro de lo que es el Consejo de la Magistratura porque estamos en pleno proceso de selección de la próxima terna para ministro de Corte. Y un tema renuente entre los 18 participantes fue el tema de la independencia del Poder Judicial y de alguna u otra manera los culpables éramos los miembros del jurado de enjuiciamiento, además de los políticos. Y en ese sentido, si uno hace el análisis de lo que fue desde que nosotros entramos al jurado de enjuiciamiento y específicamente con la presidencia del senador José Fernando Silva Facetti, realmente nosotros lo que hicimos fue agilizar los procesos, que esos jueces, fiscales que están en el jurado de enjuiciamiento tengan un proceso, que ya se finiquite el proceso y realmente dimos una nueva cara a lo que era el sistema, pero a partir de antes de ayer nosotros tenemos un nuevo camino dentro del jurado de enjuiciamiento, tenemos una nueva ley, el presidente de la República promulgó y ya está en la Gaceta oficial la nueva ley del jurado de enjuiciamiento donde prácticamente cambia todo el sistema y es lo que de repente a mí de alguna u otra manera me preocupa porque hoy en día ya no es más una denuncia lo que puede prosperar para el enjuiciamiento de un magistrado, sino se tiene que hacer una acusación.
a través de la acusación, donde uno se hace responsable de esa acusación, es que recién va a prosperar el enjuiciamiento de un magistrado. ¿Los enjuiciamientos de oficio van a seguir, doctor, según el marco de la nueva ley? Siguen los enjuiciamientos de oficio, pero es el tercer estadio. El primero es el que tiene que denunciar, es la persona afectada, que se sienta afectado por el fallo, por el procedimiento de un fiscal o de un defensor, porque hoy también con la nueva ley ya entran los defensores, ya está bien establecido las causales de enjuiciamiento de un defensor. No lo hacen en un plazo determinado, pasan a las instituciones públicas, Corte Suprema de Justicia, Poder Legislativo y otras instituciones que son los que pueden hacer la acusación correspondiente. Si no lo hace, ahí recién nosotros como jurado de enjuiciamiento podemos plantear ante el pleno del jurado y ahí con mayoría de 6 votos podemos pedir de oficio un expediente, una carpeta fiscal o un expediente del defensor. ¿Y por qué se toma esa decisión? Y ese fue un momento donde el Poder Legislativo entendió, se estaba abusando de la oficiosidad del jurado de enjuiciamiento. Ciertamente todos sabemos de que en periodos anteriores con un simple tuit, con un titular de algún diario, no solamente de la zona, sino también del interior, ya directamente se pedía oficio. Y ustedes saben bien que cualquier denuncia es, de repente nosotros que somos abogados, en un intercambio de palabras podemos también, o solemos decir, no, te voy a denunciar ante el jurado. Y así se comenzó a abusar de la oficiosidad. Y es que eso entendió el Poder Legislativo. En un principio, en el proyecto, estaba luego eliminar la oficiosidad, pero justo en esa época que se estaba tratando, pasó algo grave dentro del sistema de justicia, y ahí los senadores entendieron que de alguna u otra manera tenía que estar de vuelta la oficiosidad. Ingresó y salió así la ley. Doctor, ¿con esto se garantiza mayor transparencia o se complica más la posibilidad de enjuiciar a un magistrado? Con esta nueva ley, digo. Lo que yo entiendo del sentir de los legisladores fue que tratar de parar la pelota en el momento álgido de la situación o del problema que surge. Porque la prensa y también la ciudadanía en general pasa algo, están todos calientes y no, enjuiciamiento, que se le destituya. Y ahí, ¿cómo era antes? Se le agarraba, se pedía oficio el expediente, se veía y efectivamente no era lo que se pensaba. Más por una presión mediática y ciudadana que por una cuestión legal. Es lo que realmente se entendió, por eso se limitó al tercer estadio recién la oficiosidad. Yo tengo una postura académica publicada hace mucho tiempo ya en una revista que se dedica a materia judicial, que los enjuiciamientos de oficio son inconstitucionales, tanto en el sistema punitivo ordinario como también ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados. ¿Qué ocurre? Es que nosotros tenemos que ser bien claros. La circunstancia de lo que ustedes le preguntan al doctor Ugarín en este momento. ¿Por qué se sancionó esta ley? Nosotros como sociedad manejamos una doble moral muy importante, porque cuando es un fiscal que nosotros consideramos, entre comillas, justiciero, que hace bien, y el jurado de enjuiciamiento de magistrado le requiere un informe o lo enjuicia de oficio, levantamos el grito al cielo. ¿Por qué lo presiona el jurado? Por otra parte, cuando se dio una situación muy común, violencia intrafamiliar, la persona procesada o responsable de esa violencia había sido gozaba de una medida alternativa a la prisión. ¿Por qué el jurado no le enjuicia a ese fiscal que no se opuso? ¿Por qué no le enjuicia al juez? Entonces, hay una ambivalencia de la presión social y de los medios de comunicación, por sobre todo, que después termina descansando sobre el jurado. Entonces, esa medida de poder enjuiciar de oficio servía para aplacar la presión social. Pero no tenemos que desentendernos de una realidad histórica del jurado. Ayer se despedía de este plano el señor Oscar González Daer, implicado en el tema de los audios del jurado, que destaparon toda una situación de presión contra jueces, fiscales, magistrados, en distintos sentidos, a partir de esa oficiosidad que podía ejercer este órgano juzgador de magistrados. Entonces, nos asustamos cuando esa oficiosidad
se utiliza para intereses y obviamente está mal. Yo de hecho insisto con esto, para mí la oficiosidad es inconstitucional, pero reclamamos oficiosidad en el enjuiciamiento cuando vemos que alguna situación de orden social nos afecta y queremos que el jurado enderece, entre comillas, la conducta de ese fiscal o juez que consideramos que obró mal. Esa es la situación. Entonces, reposa esa presión ciudadana sobre los miembros del jurado. Y yo diría que reposa con mayor fuerza sobre los representantes del Consejo de la Magistratura y de la Corte Suprema de Justicia, esa presión social. ¿Por qué, Carlos y el doctor Bogarín? Esta es una opinión personal. Porque los dos representantes que vienen de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores no se mueven tanto con esas presiones, se mueven más con las presiones de sus respectivos cuerpos a los que representan, es decir, de la presión de la Cámara de Diputados y de la presión de la Cámara de Senadores. Pero quiere decir que, por un lado, puedo entender que acá se requiere mayor responsabilidad a la hora de la presentación de algún tipo de denuncia. Ahora con esta nueva ley, sí. Y compromiso, o sea, hacete cargo vos. Sí, así ¿verdad? mismo. Una cosa así. Así mismo es ahora como está planteado la nueva ley, sí, porque eso es lo que, los abusos pues están, lo que afecta al sistema. Se abusó de la oficiosidad, exactamente, se abusó de las denuncias, cualquier abogado o cualquier persona se iba, denunciaba con una nota en el jurado, ahí nosotros ya pedíamos oficio. Esos abusos lo que hicieron que ahora se endurezca un poco más el procedimiento para la presentación. ¿Cómo quedan los casos anteriores que ya están? Eso también es una novedad dentro de la nueva ley. Hay un plazo de 2 años para la prescripción ahora de las causas. O sea, nosotros ahora tenemos que ponernos al día si no queremos que nos prescriban las Yo digo nomás, porque el otro día cuando hablábamos en radio y en televisión con el doctor Bogarín, él hablaba de 5 temas que van a ser considerados, creo que el martes. Sí. Denuncias, digo. Esos son ya que iniciamos el proceso. Eso no cambia, eso no cambia. O sea no, que ya la denuncia está y el tratamiento está. El enjuiciamiento está. El enjuiciamiento está. 5 procesos que van a ser sentenciados este martes, ¿verdad? Si mal no recuerdo, uno era el de la camarista que fue filmada amañando los sorteos. ¿Eso es Pedro Juan Caballero? Sí, Pedro Juan. Amañando los sorteos, la integración de las cámaras y los sorteos de los expedientes para entenderlo. Un caso que ofendió muchísimo, sobre todo a la ciudadanía y al gremio de abogados, porque veíamos que se estaba amañando ese proceso de sorteo. Creo que ese caso va a ser sentenciado este martes. Y pero también, te interrumpo porque justamente es importante. Nosotros que somos abogados entendemos lo que es el jurado y el consejo, pero para la ciudadanía que nos está mirando, y ya explicó bien el doctor, el jurado de enjuiciamiento es lo que hace el que juzga el actuar, que si actuó bien o mal, sean magistrados y fiscales. Eso hasta la ley anterior. Hoy en día, con la nueva ley, son magistrados, fiscales y defensores. Ya los 3 pilares del sistema justicia. Antes no incluía defensores. Antes no. Entonces ahora se le incluyó. Inclusive en este está la defensora general también. Está la defensora general incluida dentro de una de las causales. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Y explico con la anterior ley. Una persona, un abogado, se sentía agraviado por el actuar de un magistrado, se iba a presentar la denuncia ante el jurado de enjuiciamiento. El jurado de enjuiciamiento recibía, miraba la denuncia, entonces le pedía al juez fiscal, ¿qué pasó en ¿Por qué te está denunciando? Tráeme tu expediente, tráeme tu carpeta fiscal. Analizaba y elevaba un dictamen y nosotros en el pleno, entre los 8 miembros del jurado de enjuiciamiento, dictaminábamos si las causales que dice, si la denuncia que dice ahí el abogado, el profesional, era causal de enjuiciamiento, entonces nosotros votábamos. Con 5 votos se le iniciaba el enjuiciamiento. O si no tenían los 5 votos, se archivaba y se desechaba. Si se inicia el enjuiciamiento, entonces se le corre traslado para contestar, para ver, che, ¿qué es lo que hiciste? Ahí él se justifica. Y si quiere abrir la causa prueba, se abría la causa prueba, si no se llega directamente a alegatos finales y a sentencia final. Y es la sentencia final es 2 vías, la absolución o la sanción. Y la sanción puede ser destitución o el apercibimiento. El apercibimiento, para que más o menos entienda la ciudadanía, es una tarjeta amarilla. Nosotros teníamos doble tarjeta amarilla, chau. Doctor, en ese punto, antes de que avance, yo mis preguntas las enfoco desde el punto de vista un poco más ciudadano de una persona que no entiende mucho de derecho. Como decía Carlos, con esta nueva ley, hacete vos cargo de la denuncia. ¿Qué garantías tiene el denunciante de ser, por ejemplo, un funcionario público del Poder Judicial
y le denuncia a un magistrado o a un fiscal de que no tenga represalia por presentar esa denuncia, haciéndose el cargo de esa denuncia? No, ese es el primer estadio. Cualquier funcionario puede hacer la denuncia, ese es el primer estadio que se sienta afectado por el actuar de ese magistrado. El segundo estadio es el representante de esa institución es el que hace la denuncia. O sea, en este caso la Corte o el presidente del Senado o el presidente de diputados. La institución es el que se hace responsable de esa denuncia. ¿No hay riesgo de que haya represalias, por ejemplo, en contra realidad, cuando uno presenta a título personal, cuando se sienta afectado, la ley también te exige presentar caución. ¿Para qué presentar caución? Porque justamente ahí a tu pregunta. El magistrado que se sienta agraviado por esa denuncia, si sale absuelto, en ese caso el magistrado puede accionar en contra de esa persona que le acusó. Entonces, hay también esa represalia que vos estás diciendo. O sea, el magistrado... ¿Se corre ese riesgo? Si sale absuelto, por ejemplo, Rubén Galeano, juez, yo le denuncio y mi denuncia es descabellada y es solamente para intimidarle a él puede, después de resuelto el juicio de enjuiciamiento, puede accionar en mi contra. Esta nueva ley lo que busca es darle mayor tranquilidad al magistrado en su tarea, porque habían denuncias muy malintencionadas de los colegas o de las partes que buscaban simplemente inhibir al juez, apartarlo de entender una causa, perturbarlo para que él se excuse de seguir entendiendo. Las había y seguramente las va a haber todavía, por un lado. Por otro lado, están los enjuiciamientos oficiosos por intereses políticos, económicos o de presión de la opinión pública y de la prensa. Entonces, ¿qué ocurría? El magistrado se sentía inseguro porque se sentía muy vulnerable desde todo punto de vista. Y allí donde vos decías, Carlos, y creo que Blas también en algún momento lo mencionó, el jurado funcionaba como un garrote sobre la cabeza. Lo que pretende ahora es darle estabilidad, previsibilidad a los magistrados. Entiendo que es así, doctor. Así mismo es, así mismo es. Perdón, vamos a hacer una pausa y vamos a seguir hablando con el doctor Jorge Bogarín. Fue electo presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. ¿Va a asumir en diciembre recién, verdad? En diciembre, porque hasta ahora es Fernando Silva Facetti, el Fernando senador. Silva y yo soy el vicepresidente. Exacto. Vamos a hacer la pausa junto a Blas Barrios y a Rubén Galeano. Vamos a seguir conversando con el doctor Jorge Bogarín, miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados esta mañana. Una linda mañana de viernes con cielo despejado, con sol radiante en Asunción y en el área metropolitana. Ya volvemos. Esta mañana, día viernes, compartiendo con ustedes a través de Mega TV. Siempre insistimos que estamos en los canales 15 y 615 de Tigo, todos los días, de lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana. Hoy tiene la gentileza de compartir con nosotros el doctor Jorge Bogarín y también valoramos mucho la presencia del doctor Galeano, compañero nuestro todos los días en 1 de marzo en Mega TV tempranito, para hablar un poco de esto que significa jurado de enjuiciamiento de magistrados. Todo lo que se hizo bien posiblemente no se valoró en su dimensión porque yo insisto mucho en la palabra contaminación y en consecuencia un organismo que mucha gente dice no tiene que existir, hay que suprimir, pero esta es una cuestión constitucional, doctor Galeano. Así es. De hecho, se creó el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados porque anteriormente había un corporativismo muy fuerte y explico por qué. La institución responsable de llevar adelante los enjuiciamientos de los magistrados era la propia Corte Suprema de Justicia. Entonces, ¿qué hacía la Corte Suprema de Justicia? A los magistrados alineados al pensamiento de la Corte eran blindados en los enjuiciamientos y en sus responsabilidades. Y los que no, los que eran, entre comillas, progresistas rebeldes, eran atacados con el garrote de la Corte. ¿Qué es lo que quiso la Constitución del 92? Sacar de ese corporativismo y que sea un órgano extraño, ajeno, pero sí con la representación de otros cuerpos como es el jurado, que garantice esa independencia. Lastimosamente, yo me hago responsable de lo que digo acá, cuando los políticos empezaron a darse cuenta del poder que contaba en el jurado, entonces los políticos empezaron a incidir con mayor fuerza en el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Hubo hasta un cierto momento histórico, ningún diputado, ningún senador había presidido el jurado. Empezó justamente con Óscar González Daer. Y a propósito de Óscar González Daer, falleció ayer en horas de la tarde. Se confirmó el deceso de quien fuera por mucho tiempo presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Denis Barrios. Hola, Denis, ¿cómo estás? Buen día.
Hola Carlos, un gran saludo para vos, para Blas, para también todos los que están pendientes de la programación de Mega TV. Seguimos nosotros en la ciudad de Luque frente a la residencia de Óscar González Daer, siguiendo esto con mucho respeto, con el respeto correspondiente de lo que es el deceso de una persona, del senador, ex parlamentario y presidente también del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Por ahora empiezan los primeros movimientos, por así decirlo, Carlos, compañeros, más que nada familiares, allegados a la familia González Daer, se están acercando hasta aquí, hasta la residencia, una gran cantidad de corona de flores, por lo menos en la parte de enfrente estamos contando unas 20 de diferentes familias, de autoridades también, por ejemplo, el senador Enrique Baqueta, la diputada Jazmín Narváez, el ex parlamentario Alfredo Jaegli también, entre otras personas. Por ahora no se están acercando algunos políticos, más que nada llegados a la familia, más cercanos inclusive. También se habla de una información de que en horas de la madrugada del día de ayer, Horacio Cartes estuvo presente también para darle el último adiós a los restos mortales de Óscar González Daer. Según tenemos entendido y seguimos averiguando y reconfirmando la hora del sepelio, que sería cerca del mediodía, pasando un poco el mediodía. Todavía seguimos pendientes de una reconfirmación, pero eso es lo que tenemos por ahora. En cuanto a información, también se espera una comitiva de un grupo de colorados también para hacer el adiós correspondiente al ex senador y en este caso con los primeros movimientos, como decíamos, de los allegados y los familiares. Todavía ninguna autoridad o parlamentarios principalmente, que fueron los que más cerca estuvieron en los últimos tiempos con el ex parlamentario también Óscar González Daer. Así que seguimos atentos por este lugar, Carlos, obviamente, reitero, con mucho respeto en lo que corresponde a nuestra labor. Sí, señor, hasta luego, Denis, muchísimas gracias, muy amable. ¿Qué es lo que se hizo desde el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados que molestó e indignó a alguna gente, doctor Galeano, con relación al deceso de quien fuera alguna vez presidente, muy cuestionado presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados? Decíamos justamente, los políticos cuando vieron en el jurado la posibilidad de tener el garrote en la mano, empiezan a presionar para ejercer la presidencia, la vicepresidencia. Si mal no recuerdo, Óscar González Daer es el primer político que asume, es el primer diputado, era en aquel momento. Claro, porque Baqueta fue el primero, pero no tenía todavía actividad política partidaria, sí, posiblemente. No. Antes de Baqueta, Óscar González Daer, cuando integraba el jurado de enjuiciamiento de magistrados, como diputado, sí, ya presidió el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Y lo que sabemos, los audios filtrados del jurado, el caso de las presiones, desde allí las llamadas, las grabaciones, hizo que surgiera una gran indignación ciudadana. Ayer se produce un tuit desde la cuenta oficial, desde la cuenta de Twitter oficial del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, donde manifiesta las condolencias de la institución a la familia de Óscar González Daer. Indignó muchísimo. ¿Decía eso nomás? Indignó. ¿O decía más? Si tenemos Blas, vos tenés a mano. Yo tengo por aquí, si me permiten un ratito, vamos a... ¿Qué tenía que hacer el jurado? ¿Ignorar? Acá te leo. Sí, señor. Adelante. Te leo, Carlos, doctor. Óscar González Daer, que en paz descanse. Jurado de enjuiciamiento de magistrados, autoridades y funcionarios del Jurado de enjuiciamiento de magistrados participan con profundo pesar el fallecimiento del doctor Óscar González Daer, el señor Óscar González Daer, expresidente del Jurado de enjuiciamiento de magistrados. A familiares y amigos, nuestras sinceras condolencias. Eso es lo que expresaba el tuit y generó una gran indignación en la ciudadanía porque justamente las condenas con las que contaba el señor Óscar González Daer en primera instancia, y que dicho sea paso, no estaban firmes, se hallaban vinculadas a su función en alguna medida dentro del jurado de enjuiciamiento, y generó una gran indignación ciudadana que refería no era necesaria reivindicar la figura, la persona de Óscar González Daer desde la cuenta oficial del jurado, que por mucho tiempo justamente fue muy cuestionada la institución bajo su presidencia. 632 comentarios tuvo. Y no creo que sean... Es muchísimo. Pero, pues, ¿positivo? No, la mayoría era negativa. Todo negativo. Pero, ¿qué dice un miembro del jurado de enjuiciamiento de magistrados? ¿Tendría que ignorar el jurado? ¿Qué tenía que hacer, doctor? De hecho, es una cuestión bastante sensible, pero sin ánimos de justificar el tuit del jurado de enjuiciamiento. Ciertamente
el ex senador González Dar fue presidente de esa institución, bien o mal, eso fue unas condolencias en forma institucional. Podemos criticar, podemos, cierto, de alguna manera mucha gente se siente agraviada por ese comentario, pero es un comentario en forma institucional como expresidente de Autoridades esa y institución. funcionarios, dice el tuit. Pregunto, a ella- ¿todos los funcionarios están de acuerdo? Ahí ¿Y debo- usted como autoridad no, está de acuerdo? Y ahí, eso sí, ahí yo ya tengo mis reparos. Sí. Pregunté qué pasó, cuál fue el motivo de ese tuit y bueno, el presidente autorizó. Yo la verdad que no, solamente ya me enteré por los reclamos, pero a mi modo de ver, es una condolencia en forma institucional, ¿verdad? Bueno, doctor Galeano, aprovechemos el tiempo. Sí. O sea, Lo estamos aprovechando el sí. tiempo, pero no quiero desaprovechar en todo caso esto que tiene que ver con las audiencias públicas y la próxima conformación de la... Ahí justamente perdón. recién estábamos pasando, cuando nosotros estábamos hablando, estábamos pasando las audiencias públicas de los ministros de Corte. Ministro de la candidato a ministro de la Candidatos, Corte. sí, son postulantes a la Corte Suprema de Justicia. Le hago el copete, como le dicen ustedes los periodistas, al doctor Jorge Bogarín. 20 postulantes inicialmente inscriptos, 2 declinan sus postulaciones posteriormente, alegando causas estrictamente personales. 2 semanas de audiencias públicas que fueron de martes a jueves de la semana pasada y ayer concluyeron las audiencias públicas. Ya se cuentan con las calificaciones de esas audiencias de los distintos postulantes. Llega ahora el examen que va a ser el lunes, una tarea trascendental, un nuevo reglamento de concurso para candidatos a ministro de Corte que se inaugura justamente ahora. Cabrá esperar lo del examen y luego la deliberación de los miembros del Consejo de la Magistratura para la integración de la terna, que en algunos sectores ya anunciaban con voz al cuello que ya está reservada para Lorena Segovia, un espacio en la Corte Suprema de Justicia por su condición de mujer, allegada a Blas Llano y porque la doctora Gladys Vareiro, quien había fallecido y que deja esa vacancia allí, era justamente proveniente del Partido Liberal y una mujer, y por ende le correspondía a ella por ser liberal y mujer. Otros hablaban del apoyo del señor Horacio Cartes a el doctor Kriskovich Esteban, quien fue por muchísimo tiempo embajador ante la Santa Sede y le consiguió por lo menos 3 entrevistas al señor Horacio Cartes en ese momento con el Papa Francisco. Y una carta que en un momento muy álgido de la gestión de gobierno del señor Horacio Cartes sirvió hasta, si queremos, de espaldarazo a su gestión. Entonces ya se hablaba de estos nombres. ¿Por qué esto genera esta intranquilidad en la ciudadanía? Por el proceso anterior, Carlos. El proceso anterior de designación de ministro de Corte, antes de que arrancara, en algunos sectores ya decían César Diesel va a ser el próximo ministro. Todavía no se abría el concurso. César Diesel no fue el mejor puntuado, ni en sus antecedentes académicos, ni en su presentación pública. Sin embargo, de una posición muy rezagada, pasa a integrar la terna y luego con un ajustadísimo recuento de votos en el Senado termina siendo ministro de la Corte y hoy es presidente de la Corte Suprema. Entonces decían, no, si eso ya pasó con el proceso anterior, estamos muy reticentes con este actual. Con ese ambiente se lleva adelante, con la carga de revertir el 1-0 del primer tiempo, si lo vamos a hablar en términos futbolísticos, este nuevo Consejo de la Magistratura, que es completamente diferente en cuanto a su integración, está llevando adelante este proceso, Carlos. ¿Y cómo ve este, doctor? De hecho, todo lo que dijo recién el doctor Rubén Galeano, de alguna u otra manera también hizo, se refleja en la cantidad de postulantes. Anteriormente se presentaban entre 30 y 40, inclusive llegó un periodo que 50 personas se presentaron, 50 doctores. Esta vuelta 20 que quedaron 18. De alguna u otra manera, todos los políticos, toda la prensa comenzó a hablar de este proceso. Sí hay que tener bien en claro, Carlos, de que de los 8 miembros del Consejo de la Magistratura, 6 por primera vez estamos en este proceso, donde la idea es, de alguna u otra manera, reflejar que ese próximo ministro sea una figura independiente, porque eso es lo que nosotros realmente buscamos. O
sea, independientemente de la mora, que todo el mundo dice, se habla del Poder Judicial, ¿qué se dice? Mora, corrupción. ¿No? Entonces, lo que nosotros tenemos el deber moral y tenemos el compromiso de toda nuestra representación de hacer una terna real y que sea producto de un consenso entre todos los miembros. Vamos a ver qué pasa. Nosotros el lunes tenemos, como dijo el doctor, tenemos el examen y a partir de ahí nosotros ya podemos hacer la terna. Carlos, entonces, estamos ya 15 días más o menos. En 15 días se puede tener ya la terna. Creo yo que para la primera semana de noviembre ya vamos a tener terna. Rápido, doctor, ¿eh? Rápido, rápido sobre y ese furioso. punto, doctor, hablando de independencia y las elecciones de los miembros para la Corte, se está hablando de independencia, pero ya también paralelamente a eso, en el Parlamento ya están hablando y están ejerciendo presión porque dicen que el cupo le pertenece a un liberal. Y están ya diciendo, exigiendo, entre comillas, que el que llegue a ocupar ese cargo tiene que pertenecer al Partido Liberal. ¿Cómo están asimilando, manejando esa presión que ya existe del Congreso? ¿Puedo sumar ahí antes para la respuesta del doctor? Sí. Incluso aquí nosotros en la radio entrevistamos a varios actores senadores y que reclamaban ese espacio para el senador Víctor Ríos, porque ahí se representa a un sector progresista que apoyó la presidencia de Cachito Salomón y que es liberal y por ende a él le corresponde nombre y apellido, también le pusieron. Por eso Sí, decía, hay varios. Están presionando fuertemente del Parlamento, doctor. ¿Cómo van a asimilar eso? En lo particular, justamente ayer todo el mundo hablaba de la independencia, que el jurado de enjuiciamiento es el que hace el garrote. Yo por lo menos todavía no recibí ni un llamado. Sí, de los amigos de repente que te dicen qué te pareció fulano, pero son todos del gremio, otra vez. Independientemente de eso, nosotros como Consejo de la Magistratura todos estamos hablando de qué vamos a hacer, cómo vamos a hacer, y todos estamos coincidiendo en la misma idea, que la terna no tiene que ser permeable, que esa terna tiene que ser reflejo de independencia. Podemos hablar de honestidad, de idoneidad, pero todo eso es muy subjetivo. Acá el tema es que esa terna no tiene que causar revuelo, ni mucho menos indignación por parte de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque este va a ser el puntapié de otras 4 ternas muy importantes para todo el sistema. Nosotros tenemos, ahora en 2 meses más, tenemos 2 miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Liquidamos eso, tenemos un cargo más de ministro de Corte. Liquidamos eso, tenemos Fiscalía General. O sea, si nosotros ahora, y disculpen por el término, pero la cagamos, evidentemente nosotros más, yo voy a hacer... Probablemente no sea reelecto claro, después, doctor. Ese es el problema y realmente comparto con el doctor Pacielo. Nosotros cada 3 años tenemos que estar sometidos a la voluntad de los abogados pasilleros. Se toma la palabra, doctor, se toma la palabra, pero no olvide que hoy usted va al Congreso a defender su presupuesto y generalmente los parlamentarios, cuando tienen escenarios como este, en el que también tienen intereses políticos creados, utilizan el presupuesto para apretar. Que justamente la pregunta que yo les hice a prácticamente todos los postulantes. Todos hablaban del presupuesto, que hay que subir el presupuesto para hacer tal cosa, todos hablaban de plata. Imposible, el presupuesto, el sistema, la administración pública está colapsada. Nosotros, justamente lo que también te estaba comentando, lo primero que vamos a hacer en el jurado de enjuiciamiento es achicar esa institución. Hay demasiadas direcciones generales, vamos a bajar la cantidad de direcciones generales, vamos a estructurar para mandar más a lo que es la parte misional, que es la parte jurídica. En ese sentido, yo hoy, claro, ahora a las 8:30 tengo la bicameral, voy a ir a hablar, voy a poner a consideración el presupuesto del jurado y, por supuesto, como les decía a los postulantes, va a venir la contraoferta, pero de eso ya depende de cada uno, de cada autoridad, de poder negociar o de poder bailar ese ritmo que de alguna u otra manera los políticos te imponen. Y para eso justamente uno está bastante vaqueano ya en el sistema y por sobre todas las cosas tenemos ese respaldo de los abogados, de la ciudadanía en general. Tenemos que hacer otra pausa, estamos como todas las mañanas de lunes a viernes de 7 a 8 en esta propuesta de Mega TV. Ya volvemos. Estamos entrando en los últimos 5 minutos de nuestra presencia esta mañana. Mucho compromiso, doctor. Usted es una persona joven con un futuro tremendo dentro de lo que significa esto de el derecho, de la abogacía, en instituciones muy importantes que
Yo entiendo los cuestionamientos porque se han evidenciado una serie de situaciones, pero tanto el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados tienen la brillante oportunidad de demostrar que se puede funcionar y se puede elegir sin ningún tipo de presión. Sí. ¿Verdad? Porque generalmente cuando te ponen los 3 integrantes de la terna con un nivel excelente, ¿qué es lo que vas a discutir? ¿Verdad? De hecho, ocurrió, Carlos, en la historia reciente, la designación de los 2 ministros, Manuel Jesús Ramírez y Eugenio Jiménez, tuvo alto consenso en la comunidad jurídica, en la ciudadanía y también el sector político. Después vienen los procesos de Alberto Martínez Simón, también con un alto consenso de la comunidad jurídica, de la ciudadanía y del sector político. También con la doctora Carolina Llanes, si bien en un nivel un poco menor, ¿verdad? Porque ella había sido interventora en Ciudad del Este y por eso estaba muy vinculada. Pero donde todo eso muy bueno que se construyó en los últimos 4 años se viene a pique es con la designación de César Diesel. Claro, allí. Y aparte venía con un título, el recomendado de fulano. Sí, en este caso, el actual vicepresidente de la República. Pero como alguna vez sentado acá el doctor Oscar Paciello nos dijo, nosotros no queremos que nos juzguen por lo que pasó. Queremos que nos juzguen por lo que hoy estamos haciendo y lo que eso pueda significar para el futuro. Yo entiendo que ustedes también piensan de esa manera, o usted particularmente. No, de hecho, justamente es lo que siempre solemos hablar y siempre estamos en el Consejo, y por eso a toda la ciudadanía y a todos los abogados siempre les invito a que se vayan al Consejo a hablar con nosotros, porque de repente los abogados mismos dicen, no me atiende el celular, no me responden los mensajes, no. Tanto el doctor Paciello con la doctora Mónica, el doctor Rufinelli y yo, todos los días estamos en el Consejo, entonces pueden ir y hablar. Y en ese sentido, somos nosotros 4 los que generalmente solemos hablar de la idea de lo que queremos para el próximo ministro de Corte, que eso también coinciden los otros miembros del Consejo. Yo creo que esta terna va a ser la mejor terna dentro de la historia y va a ser, como les dije, va a ser un sinónimo de independencia. Yo les puedo asegurar eso. Está en manos de ustedes, está en manos de nosotros y realmente nosotros por lo menos estamos comprometidos. Yo puedo hablar por mis compañeros, que también ese es el sentir. Se suele decir, no vivamos del pasado, pero no olvidemos el pasado, y que eso nos sirva porque para... aprendemos de los errores. Para corregir. Y el martes sentencias importantes en el jurado que se van a pronunciar, Carlos. Vamos a estar pendientes. Sí. Doctor, gracias por venir. Por favor, a la orden de Carlos. Y que no sea la única vez, sino que sigamos hablando ya como presidente, inclusive en función. Sí. Es una institución que puede servir muchísimo, pero utilizándola bien. Sí. Como corresponde. Que no atienda el teléfono más adelante. No, eso es categórico. No, siempre no. Gracias, doctor. El doctor Jorge Bogarín, nuestro invitado esta noche. Quiero cerrar... Esta mañana. ¿Esta noche dije? Sí, señor. Esta mañana. ¿Qué pasa, Carlos? Esta mañana, perdón. No, Ya es viernes. Y Carlos lo sabe, ¿eh? Bueno, no quiero decir nomás esto con relación a la pérdida del periodismo, o que sufre el periodismo hoy. Dejó de existir Néstor Desiderio Escobar Franco, más conocido como Papucho. Muchísimos años en cobertura presidencial por el diario ABC Color. Aprendimos muchísimo de él. Y nos queda compartir sentidos pésames y cristianas resignación a todos sus familiares. Una persona maravillosa, un destacado periodista que se comunica hoy su fallecimiento. Y con esto nos vamos. Lastimosamente cerramos con esta información, esta noticia, esta propuesta esta mañana. Blas, hasta lunes. Hasta lunes, si Dios permite, a las 9:30 la invitación de que nos acompañen en la 780. Estamos con Quique Casanova, con Michel Benítez, este humilde servidor, antes que sea tarde. Bueno, y por más que el doctor Galeano pida permiso permanentemente, el lunes también le esperamos al doctor Galeano. No, los lunes yo por contrato tengo liberado los lunes, tiene el lunes por contrato, miércoles por contrato, jueves por contrato, así no se puede. Con una tira ancha, yo creo que... Sí. Sí, está bien. Gracias por invitar, Carlos, a compartir también los espacios. Un gusto siempre. A los compañeros, gracias por el apoyo. Siempre trabajamos muy cómodamente y recibiendo a gente que nos pueda aportar y brindar, conocer situaciones que uno de repente desconoce. Porque siempre es importante hablar con propiedad. Y para tener propiedad, a la hora de discutir, hay que tener elementos. Gracias por acompañarnos, por elegirnos. Sigan disfrutando de Mega TV. Nos encontramos el lunes. Chao.